Bien, un saludo fraterno, queridos estudiantes. Espero que estén muy bien. Durante la jornada de hoy, lastimosamente, no vamos a poder mantener la actividad sincrónica. Sin embargo, dejaré esta grabación colgada en la plataforma para que ustedes puedan revisarla y asimismo puedan también conocer los detalles respecto de la última tarea colaborativa de este semestre y la última tarea en general del semestre. Posteriormente ya les recomiendo que vayan preparándose también de acuerdo a las diferentes actividades que han realizado en torno a la evaluación sumativa final 2. Bien, con esta corta bienvenida y saludo inicial, voy a compartirles pantalla para que puedan también conocer y podamos retomar en conjunto cuáles fueron las actividades o en torno a qué tema estamos también conversando en esta última unidad. Recuerden que la última clase hablábamos específicamente sobre la desinformación y mencionábamos aquí un tema importantísimo respecto de la revisión del fenómeno de las noticias falsas, entre comillas, y sus implicaciones. Es decir, también el autor Carlos Rodríguez recomienda no llamar fake news, es decir, no mencionar como noticias falsas, ¿cierto? Porque, bueno, vamos a desarrollar este tema y vamos a reforzarlo de acuerdo a lo revisado en la clase anterior. El objetivo de esta clase es analizar qué implica la desinformación y por qué también abogar por el uso del término desinformación y no, por otro lado, hablar de las fake news que se traduce en español como las noticias falsas, argumentando que la desinformación es un fenómeno que logra integrar entre ellas a la difusión de información falsa. Bien, con esta introducción del tema, vamos a continuar entonces revisando, ¿no es cierto? Primero, ¿cuáles han sido las características que han hecho que se genere un incremento de la desinformación? Comprendamos también que a partir de otros fenómenos que nos ha hecho partícipe la historia, ¿no es cierto?, del desarrollo del periodismo, la desinformación no es propia en la actualidad, ¿no es cierto?, o propia de la actualidad por el uso del Internet y la difusión de la información por los canales digitales. No, la desinformación o la información falsa parte de la historia, ¿no es cierto?, en donde existían diferentes fenómenos como el amarillismo, por ejemplo, ¿sí? O incluso, digamos, esta transformación de la información hacia el lado publicitario o hacia la información como mercancía, en donde se busca también que la información se venda y se defienda esa venta, ¿no es cierto? Esa información como un fenómeno mercantil, sino que, ¿no es cierto? También, o más bien a partir de este fenómeno, lo que suele suceder es que sí se ha incrementado también la desinformación a partir del uso de las plataformas digitales. Eso es cierto, ¿sí? Sin embargo, podemos comprender este término antes de la era del Internet, ¿sí? Además que, como bien nos dirá el documento, la desinformación incluye una amplia gama de prácticas como la propaganda o los contenidos engañosos o las mentiras deliberadas e incluso la manipulación de los hechos. A partir de esto, también es importante conocer 4 motivos para hablar de la desinformación y no hablar de las fake news. Esto lo revisamos ya en la clase anterior, pero les servirá, por supuesto, para la realización de la tarea que tienen para esta semana. Lo primero es la complejidad del término fake news, ¿sí? Y del fenómeno de la desinformación. Cuando nosotros hablamos entonces de esta primera razón como una complejidad del fenómeno de la desinformación, abarcamos un espectro mucho más amplio que la de las noticias falsas. Es por eso que, bueno, yo les he graficado al lado izquierdo este término fake news dentro de un basurero, porque finalmente no logra comprender y no logra desarrollar lo que tiene que ver con el fenómeno más amplio y más dañino que es la desinformación. Por ejemplo, se hablan de otro tipo de fenómenos dentro de la desinformación. Dentro de esto, sí las fake news, pero como contenido informativo fraudulento, es decir, contenido
o información que no es real, pero que al final no termina siendo una noticia. Se difunde como tal, también dependiendo de este proceso y por el uso de las plataformas digitales y el acceso a estas herramientas que permiten generar esa difusión de información. Sin embargo, no logra constituirse en una noticia, como lo veremos más adelante. Ahora bien, el siguiente tema que se incluye dentro de la desinformación es el contenido engañoso, puesto que también, además del contenido que busca, ¿no es cierto?, generar un fraude informativo, el contenido engañoso también busca posicionar, por ejemplo, sobre todo en el tema publicitario, vender información que no es una información real o verdadera. Por otro lado, los discursos de odio que buscan también generarse a partir de hacer daño o malinformation, también suele llamarse, hacia, por ejemplo, actores políticos, ¿sí? O actores que se encuentran evidenciados de manera pública y que tal vez por esa evidencia pública y escrutinio público están siendo también dañados. ¿Sí? Suele suceder mucho en torno a los partícipes políticos, ¿sí? Ahora bien, los errores no deliberados también son parte de la desinformación. Muchos de estos errores no se cometen de manera fraudulenta, engañosa o a partir de un discurso de odio, sino que en la actualidad, por esa inmediatez al momento de compartir las noticias, suelen generarse también teniendo en cuenta que se requiere en esta competitividad informativa, se requiere asimismo que los contenidos sean primicia o buscar esa primicia en un ambiente donde todos los periodistas tienen acceso a publicar en menos de un minuto, ¿cierto? Entonces es por eso también que estos errores no deliberados pasan por un error sin una mala intención, pero que terminan también en este momento en el que decimos que los medios de comunicación tienen ese servicio social o están al servicio de la sociedad, tienden también a dañar a la sociedad cuando estos contenidos ya se han difundido por esta responsabilidad informativa que tienen frente a la ciudadanía o a la sociedad. Ahora bien, continuamos con la segunda razón, y esta es una de las más importantes, con la que el autor de este documento nos ayuda a evidenciar el error que estamos cometiendo cuando hablamos del concepto fake news o su traducción, noticias falsas. Nos dice que las dos palabras por separadas, pero en conjunto, cuando digamos esta fusión de palabras funciona en conjunto, es una mera contradicción y utiliza el término oxímoron para definir la fusión de este término. Y el autor nos dice que utilizar noticia falsa es una contradicción, pues una noticia, sí, comprendida desde el debate ético y deontológico del periodismo, jamás podrá ser falsa. Es decir, la naturaleza y las características principales de la noticia son la veracidad. Por ejemplo, recuerden esta frase macro y esta premisa macro del periodista es que los periodistas somos, ¿no es cierto?, esos entes que buscamos la verdad, aunque sea una meta utópica, pero se plantea para que los periodistas puedan asimismo acceder a ese camino, ¿no es cierto?, lleno de desinformación, de noticias malintencionadas, de errores de seres humanos, ¿no es cierto?, para no cometer este tipo de fraudes informativos, sino que se propone que la noticia sea siempre real. Por eso es que estos términos noticia y falsa no son realmente o no deben ser realmente comprendidos y constituidos o incluso mencionados por los periodistas, sino que debe generarse también donde el periodista pueda participar de diferentes eventos, deba debatirse, deba también comprenderse y difundirse que las noticias nunca van a ser falsas, ¿sí? Por estos términos contradictorios.
Por otro lado, la propuesta sería o bien mencionar lo que acabamos de revisar, ¿cierto? Es decir, hablar de los espectros puntuales de la desinformación, el contenido fraudulento, el contenido engañoso, los discursos de odio, errores no deliberados o también hablar de desinformación, si queremos utilizar un término general, pero no hablar específicamente de las fake news. Lo siguiente. La tercera razón es el uso político del término. Aquí recuerden que en la clase anterior, espero que ya lo hayan revisado, hablábamos de un tema puntual que es el Brexit y cómo también a partir de este hecho político logra constituirse el uso de este término de las fake news para desprestigiar o para desacreditar a periodistas y medios de comunicación que también en el ejercicio, ¿no es cierto?, periodístico, generan crítica frente a estas autoridades políticas nacionales o internacionales de los países, ¿sí? Y es que este tipo de términos ha hecho y ha evidenciado también la persecución que existe hacia los medios de comunicación o periodistas que se enfrentan críticamente hacia diferentes gobiernos, no necesariamente por tener una ideología contraria a los gobiernos, sino también por generar opinión y crítica a través del ejercicio periodístico. La cuarta razón finalmente tiene que ver con las motivaciones económicas e ideológicas, que como bien mencionábamos la clase anterior, son estos elementos que ya les hablaba un poco al inicio, ¿sí? Por ejemplo, estos elementos publicitarios o la utilización de la información como mercancía para también evidenciar, ¿no es cierto?, esa competitividad en el momento informativo que sí está traspasado por la utilización del Internet, pero que no necesariamente nace con este, sino que se refuerza mucho más por el acceso a la utilización de manera más fácil, ¿no es cierto?, o más cercana también con las herramientas o tecnologías de la información, ¿sí? Entonces, bueno, en este sentido, los aspectos que buscan promocionar productos, servicios o asimismo posturas ideológicas, ¿sí? O diferentes candidatos específicos o religiones, por ejemplo, también. Estos temas más ideológicos y económicos, estos buscan también generar, ¿no es cierto?, es ser promotores de las fake news. Un ejemplo de ello se ha evidenciado sobre todo en nuestro país a partir de la última elección presidencial, ¿sí? En donde se evidenciaron estos, por un lado, sí, poderes económicos. Uno de los candidatos presidenciales, por ejemplo, utilizando todo su aparataje comunicacional a través de pautajes económicos, ideológicos también, para promover sus diferentes líneas políticas, ¿no es cierto? O propaganda discutiendo, debatiendo por las elecciones en nuestro país, ¿sí? Para llegar a ocupar el puesto más importante dentro de nuestro país, que es el del presidente de la República. Y es por eso también que a partir de esta pelea ideológica y económica, en donde se visibilizan unas posturas muy fuertes, ¿sí? Y arraigadas además a través del tiempo, logran generarse ataques que logran convertirse o constituirse en desinformación. Es decir, en ese ataque o en sí, en ese debate contrario para poder generar daños en el oponente, también logran generarse estas fake news. Y son principalmente los dos elementos o dos motores para el desarrollo de la desinformación, nos diría el autor. Ahora bien, para poder concluir un poquito con este tema o para poder trabajar, ¿no es cierto?, en el tema de que no debe difundirse la desinformación, hemos revisado también qué es el periodismo de verificación. Y con esto voy a explicar brevemente en qué constituye su tarea. Recuerden que hemos hablado de varios ejemplos, como el ejemplo de Lupa Media, que es un medio de comunicación que hace periodismo de verificación y que a la vez ellos se autorreconocen o se autoproclaman como un medio de comunicación apartidista.
¿sí? Es decir, que no ha tomado una postura política contra un partido político o contra otro partido político y asimismo no ha demostrado una afiliación a alguno de estos partidos debido a que buscan con claridad y tratan también con objetividad a partir de diferentes metodologías desentrañar la información falsa que se va difundiendo por medio de los entornos digitales. ¿Sí? Entonces, a propósito de esto, me gustaría que puedan revisar Lupa Media y puedan trabajar en la siguiente tarea. A ver, bueno, la tarea colaborativa se abre el día lunes 14 de julio, es decir, hoy, ¿sí? Y terminará el día domingo 20 de julio. Recuerden que las actividades colaborativas también tienen una actividad complementaria, que es la de autoevaluación y coevaluación. Revisen, por favor, específicamente el funcionamiento y las instrucciones determinadas para esta actividad. Debido a que ya están constituidos los grupos en la plataforma, y asimismo se encuentran las actividades o las fases que deben cumplir para esta actividad. Lo primero es que recuerden que la fase de envío para todos y todas las integrantes de cada grupo se cierra este domingo 20 de julio a las 23 horas con 59 minutos. Posteriormente, al cierre de la fase de envío, se aperturará a partir del domingo o lunes a las 0 horas la fase de evaluación, en donde ustedes tendrán que colocar la coevaluación, es decir, la evaluación de cada integrante del grupo a sus compañeros y compañeras. Y asimismo, esta actividad finalizará el martes 22 de julio a las 23 horas con 59 minutos. Por favor, tengan en cuenta estas instrucciones y ahora sí, vamos a continuar entonces con las instrucciones puntuales del desarrollo de la tarea. Como ustedes saben, hemos venido revisando, así como en esta clase, el tema de la desinformación y el documento específico en el que se desarrolla este concepto de la desinformación y la falta que cometemos los periodistas cuando utilizamos el término fake news, ¿sí? Es por ello que para esta tarea ustedes deben crear una campaña informativa digital utilizando las herramientas que tienen a la mano, ¿sí? En el que ustedes van a explicar las implicaciones del uso del término fake news y van a promover en contraparte, ¿no es cierto?, el concepto correcto, que es la desinformación. Y así, la intención o el objetivo será educar a la ciudadanía sobre las consecuencias y soluciones frente a este fenómeno, que se ha evidenciado porque el uso del término fake news se ha popularizado en los últimos años, ¿sí? Ahora bien, ¿de qué consta esta campaña informativa? Consta de dos piezas, ¿sí? Lo primero es diseñar una campaña comunicacional que va a incluir o bien un video animado o bien una infografía interactiva. Sin embargo, recuerden que el contenido de cualquiera de estos dos materiales que su grupo decida elaborar debe estar debidamente desarrollada, ¿sí? Debidamente organizada en cuanto a su diseño, en cuanto a su presentación y, por supuesto, en cuanto a su contenido y, asimismo, debidamente sustentada. En el caso del video, puede tener una duración máxima de 3 minutos. Sí, es decir, debe ser un video bastante corto, en donde a partir de una propuesta creativa logren educar a la sociedad sobre las implicaciones del uso del término fake news. Por otro lado, la infografía interactiva puede estar compuesta de hasta 3 secciones. Y recuerden que el contenido de el material que ustedes elijan debe ser claro, verificado y por supuesto educativo, por lo que debe estar desarrollado en un lenguaje, ¿no es cierto?, específico, dependiendo del público que ustedes elijan. Lo siguiente, y es donde se va a sustentar también el video o infografía que ustedes van a realizar. Deben realizar una ficha académica en donde se justifique
cada paso que ustedes dieron en la realización de su producto comunicacional, ¿sí? Por ejemplo, ustedes para cada uno o para cada proyecto van a elegir el objetivo de campaña. Si el objetivo de campaña es educar a la ciudadanía, por ejemplo, deberá incluir también, ¿no es cierto? Dependiendo del objetivo que ustedes tengan, un marco conceptual en donde se cite por lo menos tres espacios del artículo que hemos revisado en esta clase, ¿sí? Con el objetivo también de que puedan sustentar sus ideas y así poder aportar también al desarrollo de esta investigación. El siguiente tema es la justificación de la propuesta, es decir, que si ustedes determinaron realizar un video, específicamente cuál es la justificación y asimismo, por supuesto, no solamente con la elección del producto comunicacional, sino también justificar por qué es importante educar a la ciudadanía sobre el término desinformación. El siguiente tema, por supuesto, que es la determinación del público objetivo, es decir, igual, cada paso que dieron, ¿no es cierto? O cada paso que den debe estar debidamente sustentado en esta ficha académica. El público objetivo, ¿no es cierto? Dependiendo de la elección que ustedes tengan, les ayudará a sustentar la elección de las diferentes piezas que utilicen dentro de la infografía o del video animado. El lenguaje, si por ejemplo, un video dirigido para niños y niñas, el lenguaje será más amigable, más comprensible, más sencillo, ¿sí? Por ejemplo, si el video está enfocado tal vez en una población más adulta, con un mayor nivel de educación, por ejemplo, pueden desarrollar allí algunos términos un poco más complejos, más analíticos, ideas más críticas, etcétera, ¿sí? Y así recuerden la tarea que realizamos, la última tarea respecto de cómo conocer al público al que nos dirigimos, ¿sí? Y finalmente, las fuentes adicionales verificadas, es decir, que además del documento que utilizaron o que utilizamos en esta clase, también ustedes deben colocar dos referencias bibliográficas verificadas y académicas que les permita obtener mayor información y fundamentar de manera teórica y académica sus ideas. ¿Cuál es el único requisito dentro de esto de manera general? Es que su trabajo sea muy creativo, pero que no pierda esa fundamentación académica de los temas que hemos revisado en clase, ¿sí? Además, adicionalmente, la última instrucción es importante que ustedes tengan en cuenta que deben entregar su tarea en formato PDF, ¿sí? A pesar de que ustedes tienen dos piezas, ¿no es cierto?, interactivas o que normalmente pueden estar cargadas en plataformas digitales, como el video animado o la infografía interactiva, ¿sí? En cualquiera de los casos, ustedes deben insertar el enlace de este producto final, pero también la captura que evidencie que fue realizada antes de la fecha de entrega del trabajo, ¿sí? Dentro de este informe o ficha académica que ustedes van a realizar en esta actividad. Asimismo, tengan en cuenta que si el documento se carga dentro de la plataforma como un enlace, no será calificada. Bien. Con esto, me despido de ustedes, chicos y chicas. Espero que tengan una excelente jornada y en la clase de hoy o durante la hora que corresponde revisar con ustedes la clase de hoy, puedan también avanzar en el proyecto o en la tarea que ustedes tienen designada para esta semana. Les agradezco mucho por participar brevemente en esta clase. Nos vemos la próxima semana.